Muy bien, le agradezco a Dios nuevamente la oportunidad que nos da de encontrarnos aquí en este lugar para seguir estudiando su palabra. Cantamos que ella es dulce, que ella es perfecta y le pido a Dios y le he pedido que la siga usando para los propósitos de su redención y de santificación también en nuestras vidas. Así que les pido que busquen su Biblia o la enciendan si la tienen en sus teléfonos, y si la tienen en el teléfono también le pido que lo ponga en modo avión para que no haya ninguna distracción. Bueno, si usted está aquí por primera vez, debe saber que estamos en una serie de estudios que hemos titulado El Plan Glorioso de Dios. Este es el tercer mensaje de esa serie. Interrumpimos esta serie la semana pasada por una conferencia que tuvimos aquí acerca de las misiones, que tenía mucho que ver con esto que habla del plan de Dios, del plan de redención que Dios tiene para el mundo. ¿Recuerdan eso? Espero que no se hayan desconectado completamente y que algunos estén tomando tiempo para estudiar este tema de forma personal. Bien. Casi inicio predicando la misma la misma predicación de hace 15 días. Bien, y el título de este mensaje, como ustedes ven ahí en pantalla, no sé si se lee muy bien, pero lo que dice ahí es: el gobierno humano cuando el hombre quiso gobernar sin Dios. Esta es la tercera dispensación que vamos a estar estudiando esta mañana y corresponde a esa serie que ya mencioné, a la serie de las dispensaciones. ¿De cuántas dispensaciones vamos a estar hablando? Ya por lo menos eso debió haber quedado un poco claro, ¿cierto? Para los que han estado en los dos mensajes anteriores. ¿Cuántas dispensaciones? ¿Alguien que anime al predicador? ¿Cuántas dispensaciones en total son? Gracias. Ahí es donde uno suspira, ¿verdad? 7 dispensaciones, estamos en la tercera dispensación. La primera dispensación, ¿cuál fue para despertar nuestras neuronas? ¿Cuál fue la primera? La inocencia, ¿cierto? El primer periodo en el que Dios obró y trató al hombre con un plan específico de una manera específica. Después, la segunda dispensación fue la conciencia, la libertad que Dios le dio al hombre para escoger entre el bien y el mal, y el hombre fracasó por su propio instinto, no pudo seguir el plan de Dios. Y ahora estaremos entonces en la tercera dispensación. Ya entendemos que Dios está administrando su gran plan de la forma que Él quiere, un plan con la humanidad en diferentes etapas de la historia. Hemos visto 2 y, como digo, hoy corresponde la tercera parte. Vimos además en ese primer periodo conocido como el periodo de la inocencia, en que el hombre era completamente diferente a lo que hoy conocemos y la forma en que lo vemos hoy y entendemos hoy que es el hombre. También vimos en la segunda dispensación, conocida con ese nombre de conciencia, ese periodo en el que el hombre actuó y Dios le permitió que su conciencia fuera como la brújula para él guiarse. Sin embargo, pues no pudo decidir y distinguir bien entre lo bueno y lo malo. Y cada dispensación, y eso es algo que yo quiero recordarles cada vez que estemos en una dispensación, cada dispensación tiene 3 aspectos básicos, y yo lo he mencionado en las 2 predicaciones anteriores. Uno es que cada dispensación inicia con una prueba, luego continúa con el fracaso y el juicio. ¿Okay? Esos son los 3 aspectos que se pueden notar en cada una de las dispensaciones. Dios pone al hombre a prueba, luego vemos el fracaso y luego vemos el juicio de parte de Dios, porque el hombre sin Dios está demostrado que no puede. Esa es la realidad y la historia así lo demuestra. Eso es lo que encontramos en la Biblia y bueno, es la realidad de la raza humana.
Entonces debemos recordar que desde el principio Dios no solo creó al hombre para ponerlo ahí en la tierra, sino también para que el hombre gobernara bajo su autoridad los planes que él tenía para el hombre. Eso fue en lo que más invertí tiempo la primera predicación, hablando del plan de Dios, que no solamente es venir a esta tierra y ya, sino de seguir su plan para alcanzar la gloria de Dios y llevar gloria a Dios. Ese fue el propósito por el que Adán fue puesto ahí en la tierra como administrador de ella, y Dios puso todo a su alrededor. Luego vimos en el capítulo 6 de Génesis cómo Noé intentó restaurar el plan en el que el hombre había fracasado, y después de eso Dios envía nuevamente el juicio a través de un diluvio. Eso es Génesis capítulo 6. Ahí quedamos, ¿recuerdan eso? Yo sé que es un repaso muy rápido, pero no podemos detenernos en todos los detalles. Así que Dios le da ahora al hombre una nueva oportunidad para establecer una nueva justicia y que el hombre pueda entender o caminar en la dirección en que Dios espera con respecto a sus planes. Después de que Noé subiera con su familia en el arca, ahora el hombre está de regreso. 8 personas regresan a la tierra y ahí es donde Dios nuevamente continúa con la historia de la redención. Sin embargo, la historia demuestra que el poder que Dios le da al hombre y la libertad que Dios le da al hombre, sin una obediencia fácilmente se puede convertir en corrupción, y eso es lo que vamos a ver en esta dispensación, que la autoridad sin Dios termina en caos, y eso es lo que pasa, y de esa forma está demarcada esta dispensación que vamos a estar hablando sobre el gobierno humano, ¿ok? Inocencia, conciencia y gobierno humano. Esta es la dispensación, el periodo en el que Dios trata al hombre de esta forma. ¿Por qué eso sería un problema? Si nosotros pensamos en Noé, ¿qué es lo primero que hace Noé cuando baja del arca? ¿Alguien recuerda eso? Empieza a contar a todos los animalitos a ver si están completos. Empieza a llamar lista. Vamos a mirar eso, y por eso es que les voy a pedir que vayan a Génesis capítulo 8. Vamos a estar estudiando varios versículos y yo espero no movernos mucho del texto, pero sí les voy a pedir el favor de que estén muy atentos a la lectura, porque vamos a leer varios versículos. Vamos a tratar de leer por lo menos capítulo 8, capítulo 9, y si podemos avanzar un poco más de Génesis. Entonces vamos a leer primero los versículos 8. Estos versículos resumen prácticamente desde que Noé baja del arca hasta la Torre de Babel. Eso es lo que vamos a estar resumiendo en esos capítulos, que eso tiene que ver directamente con esta dispensación. Y eso demuestra que el corazón del hombre siempre se revela contra Dios. Esos capítulos demuestran lo mismo que nosotros vimos en las 2 dispensaciones anteriores. Y querer gobernar sin depender de Cristo siempre trae problemas al hombre. Y el hombre lo ha intentado a través de toda la historia, ¿sí? Ignorar a Dios, pero Dios siempre le recuerda al hombre que sin Él no hay paraíso. La única forma de gobernar es con Él y a través de Él. Por eso hoy deberíamos hacernos esta pregunta: ¿qué espera Dios del hombre que gobierna la tierra? ¿Qué espera Dios de ese hombre? El hombre que Dios puso para gobernar la tierra. Porque Adán parece que no lo entendió y descuidó a su mujer. Luego, en la siguiente dispensación, vimos como los hijos de Adán también perdieron la oportunidad de agradar a Dios, aunque Dios les dio una oportunidad nueva, puso gracia y les permitió seguir viviendo. También ellos fracasaron. Entonces sería bueno preguntarnos eso. ¿Es un asunto solamente de leyes y estructura humana? O sea, ¿cuál es la razón
por la que Dios puso al hombre a gobernar la tierra. ¿Qué espera Dios del hombre? Hagámonos esa pregunta. Yo quisiera que los 3 encabezados que voy a presentar respondan cada uno esa pregunta. Porque no se trata solamente de un liderazgo o un trabajo que el hombre haga en el que él saque provecho. Yo creo que la razón por la que Dios puso al hombre en la tierra tiene que ver mucho más que eso. Tiene que ver con que el hombre refleje el carácter divino de Dios y también su propia justicia, su propia gloria. Y cuando esos planes cambian, pues desafortunadamente no hay mucha esperanza para el hombre. ¿Ok? ¿Ya están en Génesis capítulo 8? ¿Sí están ahí? Muy bien, vamos a leer entonces desde el versículo 18 para mirar nuestro primer encabezado y contestar esa pregunta: ¿qué espera Dios del hombre que gobierna la tierra? Después de leer estos versículos, voy a orar, o vamos a orar juntos y a pedirle al Señor que use esta porción de la Escritura para nuestras vidas. Versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Estamos deseosos, Señor, de que tú te comuniques con nosotros, tus hijos. Quisiéramos ver algo de tu gloria, de tu amor, de tu justicia, de tu bondad, de tu misericordia, Señor. Pero que sea algo tan personal, tan individual, Señor, que tú no solamente nos animes, sino que restaures, salves, Señor, que promuevas arrepentimiento en nuestro corazón si encontramos algo en ella, en tu palabra, Señor, que llame nuestra atención. Por eso rogamos que tú hables hoy a nuestras vidas, edifica a tu iglesia, cumple el propósito por el cual este pasaje fue escrito y hoy está siendo predicado, Señor. Ayúdanos a entenderlo, a aplicarlo, Señor. Quita cualquier distracción de nosotros para podernos centrar en tu palabra y entender el mensaje que hay en ella. Entendemos que en este tiempo, Señor, tú permitiste al hombre gobernar, pero también entendemos, Señor, que sin ti es imposible hacerlo. Y por eso rogamos que hoy podamos ver a través de este pasaje lo que quieres enseñarnos para poder dirigirnos a ti correctamente y glorificarte con nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál era la pregunta?
¿qué espera Dios del hombre que gobierna la tierra? Esto podría traducirse de otra manera: ¿qué espera Dios de mí? Si lo quiere hacer más breve, ¿qué espera Dios de usted mientras usted está aquí? ¿Sí? Porque creo que los planes de Dios no han cambiado mucho. Bueno, es un pasaje largo, pero iniciemos con otra pregunta. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé? Y ya lo leímos, cuando bajó del arca. Noé llevaba aproximadamente 350, 370, algo así, años en el arca. Porque sí, fueron 100 algo que llovió, ¿cierto? Pero en total, si ustedes miran la cronología, llevaba mucho tiempo en el arca. Ahora, ¿qué sería lo primero que usted hace con un viaje tan largo? Después de bajarse, ¿sí? Había pasado mucho tiempo, inevitablemente. Noé pudo haber buscado construir una casa para la familia con la que venía, porque seguramente ellos ya estaban aburridos del olor de los animales y estaban ahí estrechos en esa arca, ¿verdad? Y no voy a hablar de las dimensiones del arca, pero lo que sí voy a decir es que había espacio suficiente para cada especie dentro del arca. E imagínense en el trabajo de esta familia, ¿cuál era? Bueno, así que yo creo que más de uno estaba esperando ver tierra. Y no solamente era con la idea con la que bajó Noé. Ahora, Noé pudo haber buscado otro alimento, porque quizás ya estaba aburrido de la misma dieta después de tanto tiempo. Pudo haber dicho: ¿sabe qué, familia? Vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar, finalmente tierra firme, todos llegamos, estamos bien, el crucero fue todo un éxito. Sobrevivimos, la hicimos, la sacamos del estadio. Humanamente tendría sentido en que él, pues de alguna forma pensara: oiga, Dios nos utilizó, ¿cierto? Ser como un mini héroe de la historia sin robar la gloria de Dios, porque Noé sabía a quién se enfrentaba. Pudo haberse enfocado en, bueno, solamente somos nosotros, ¿qué les parece? El nuevo mundo arranca con nosotros, entonces vamos a poner orden. ¿Quién es el que manda acá? ¿Sí? Además, que recuerde que iba con sus hijos y las esposas de sus hijos. Usted sabe lo que pasa cuando uno mete otra familia con su familia y todos están en la misma casa, ¿cierto? Es decir, habían múltiples opciones para Noé de pensar qué era lo primero que Noé iba a hacer cuando pisara nuevamente tierra. Pudo haberse enfocado solamente en construir ese nuevo mundo, pensando en lo que Dios había dejado atrás, pero Noé escogió una cosa. ¿Cuál fue? Un altar. Noé escogió adorar a Dios. Entonces, lo primero que espera Dios del hombre que gobierna la tierra es que el hombre ofrezca adoración a Dios. ¿Qué fue lo que exactamente hizo Noé? Entre las muchas opciones de Noé decidió hacer un altar. No, la Biblia no dice que hizo otra cosa, eso fue lo primero que hizo. Un altar para adorar a Dios. ¿Está eso entre sus prioridades cuando usted piensa en la razón por la que usted está aquí, en esta tierra, con su familia, en el lugar en el que Dios lo ha puesto? ¿Sería su respuesta si usted fuera el capitán de ese barco? ¿Adorar a Dios sería su prioridad? Dice la Biblia: y edificó un altar a Jehová, y tomó todo animal limpio y toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Eso parece hasta una caricatura. Imagínense los animales decir: tanto tiempo esperando bajar para que nos lleguen a matar, ¿cierto? Pero eso fue lo que hizo: escogió de los mejores animales que tenía ahora para ofrecer a Dios lo que Dios mismo había preservado para él ofrecerse a Dios. Un sacrificio. En lugar de construir una casa, construyó un altar. En lugar de construir su propia provisión, buscó comunión con Dios. En lugar de mirar hacia adentro,
Él miró hacia arriba. Él no pensó en sus propios intereses. Él empezó a buscar a Dios. Yo creo que eso sería lógico si usted pasa tanto tiempo en un barco solamente hablando con Dios. Tenemos que entender un poco más la vida de Noé y sería bueno, si alguien quiere escribir un libro, que escriban el libro acerca de Noé. Porque Noé tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre lo que Dios había hecho. Lo que Noé está presenciando es un nuevo gobierno humano. ¿Y cómo nace este nuevo gobierno? Recuerden, Dios había exterminado toda la raza humana. Solo estas 8 personas que habían bajado del barco estaban ahora en tierra firme. Dios, ¿y recuerdan la razón por la que Dios hizo eso? Vamos a leerlo porque hay unas hojas atrás. En el capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y en el versículo 13 dice que ahí fue cuando Dios tomó la decisión de exterminar a toda la raza humana. Ahora Dios le permite a Noé reiniciar el programa de Dios. ¿Con quién? Con su familia. Esto es una gran bendición. Esto enseña un principio de autoridad, lo que Dios está haciendo aquí con este nuevo gobierno. Dios enseña que la primera autoridad establecida es Él mismo. De hecho, ustedes saben que hasta aquí estamos hablando solamente de un gobierno teocrático, es decir, que todo giraba en torno a lo que Dios obraba y la forma en que Dios decía las cosas. No vemos jueces, no vemos reyes, no vemos líderes, no vemos ninguna autoridad más que Dios. Pero aquí arranca un gobierno humano, es decir, Dios empieza a tener en cuenta al hombre para ese plan de redención que Dios tiene. Eso se llama en la Biblia gracia. Que Dios nos incluya a nosotros para sus propósitos eternos, yo no puedo entender eso. Él no nos necesita para eso. Pero eso se llama gracia, se llama misericordia. Entonces enseña un principio de fondo. Miren el versículo 21. La respuesta de Dios: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Cuál fue el resultado de la adoración de Noé a Dios? Dios no solamente se agrada de lo que Noé hace, sino que Dios decide hacer algo en respuesta a ello. Y aquí vamos a ver el pacto noético. El pacto que Dios hace con Noé, que nos beneficia también a nosotros, por supuesto. Ahora, si seguimos leyendo, toda la autoridad legítima o que Dios ha establecido, debería reconocer siempre lo que Noé hizo, que Dios es lo principal. Toda autoridad, cuando esto no ocurre, obviamente vemos una autoridad corrupta, una autoridad fuera del margen de Dios. La adoración a Dios de parte de Noé conquistó a Dios y mostró la misericordia a Dios, de tal forma que mueve su gracia en favor de los pecadores. Eso es lo que logró hacer Noé. Eso es exactamente lo que hace Noé. Dice Dios: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dios determina que un acto de adoración es suficiente para que Él no vuelva a acabar con el hombre, por lo menos de la forma en que lo hizo. Fue muy creativo, con agua, ¿sí? Y todavía hay muchos escépticos a ese diluvio universal, pero pues la ciencia y la arqueología han demostrado, hay demasiadas pruebas como para alguien pelee con eso, ¿sí? Hasta las montañas más altas han encontrado fósiles de caracol. ¿Y cómo llegaron allá? Bueno, hablamos de un diluvio universal y hay muchas otras pruebas que podrían darnos la razón. De todas formas, entendemos que lo que Dios está haciendo ahora es dándole una nueva oportunidad al hombre. No volver a destruir al hombre de la forma en que Dios lo hizo por la maldad del hombre. Eso permite que el programa de Dios continúe. Miren el versículo 9.
No solamente Dios determina algo que es crucial para que su programa avance, sino que dice el versículo 9, el versículo 1, perdón, del capítulo 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificados y multiplicados, llenad la tierra. Venga, ¿eso no les suena familiar? ¿Ya no habíamos escuchado algo así? ¿En dónde? Adán, Génesis. Dios está diciendo, volvamos a empezar, reiniciamos el programa. ¿Recuerdan eso? Dios le había dicho a Noé, a Adán, vaya, fructifíquese, multiplíquese, coman, beban de todo esto es suyo. Es lo que Dios había dicho. Pero me llama la atención que dice aquí el versículo que Dios bendijo a Noé y a sus hijos. ¿Cómo los bendijo? Bueno, todo esto es suyo. Imagínense, la tierra repartida para, ¿cuántas familias eran? 4 familias. Noé, las esposas suyas y Noé y su esposa. 4 familias. 4 familias los dueños de la tierra. Sí, qué bendición, ¿no? Dios estableció no solamente la tierra como una bendición, sino que Dios había establecido que ahora Dios no tomaría la misma decisión de acabar con la vida del hombre de esa manera drástica por el pecado del hombre. Establece un principio de vida y de justicia, pero les pide al hombre, bueno, ustedes tienen ahora que multiplicarse. Y esto, ya lo dije, recuerda lo que Dios le había pedido también a Adán. Es decir, que la línea del plan de Dios debe continuar. Dios esperaba que el hombre se multiplicara, fructificara la tierra, y Dios dice, ok, vamos a continuar con el plan. Dios prioriza ahora a Adán diciéndole, está bien lo que hiciste, la adoración es primero y por tanto la adoración trae como bendición las promesas de Dios para que continúes. Eso es lo que hace. Nuevamente Dios le dice, todo lo que hay aquí puedes disfrutarlo, todo animal, toda ave, toda legumbre. Ahora, y es interesante porque si leemos el relato de Génesis, nos vamos a dar cuenta que el hombre era vegetariano. Pero según lo que acabamos de leer, Dios le dice incluso que los animales podrían comer de ellos. Uno dice amén, ¿cierto? O si no, todos seríamos veganos. Pero pone una regla y Dios dice en el versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán. O sea, Dios dice, ok, todo esto es suyo, adicional al paquete que ya tenía Adán, ahora pueden comer también carne, animales. Amén. Pero no comerán animal con sangre. Y Dios está estableciendo algo en medio de esto, la justicia y el respeto por la vida es lo que Dios está estableciendo en este nuevo gobierno. Debe fluir de un corazón que reconoce primero a Dios, adora a Dios, pero también entiende el valor de la vida, que fue lo que no pasó en Génesis capítulo 6, donde la maldad se había desbordado. Dios está estableciendo este nuevo pacto. Ok, ustedes van a disfrutar de todo esto, yo no voy a acabar con la tierra, van a comer de todo, pero ahora van a respetar la vida. ¿Sí? Van a tener en cuenta el valor de la vida. Miren el versículo, bueno, ya lo leí, el versículo 4, ¿cierto? Ahora, después del diluvio, hay un nuevo comienzo. Dios permite al hombre reempezar. Y creo que más adelante, cuando Moisés escribe la ley en Levítico, no recuerdo el capítulo, creo que son capítulo 15 al 17 o por ahí en esos capítulos, Moisés establece esto que Dios le está diciendo a Noé como un mandamiento, de que el hombre no podía comer animal con sangre, ¿sí? También por la misma razón, porque en él se encontraba la vida. Cuando Dios le dice a Noé que no coma la carne con su sangre, le está enseñando que la vida le pertenece solamente a Dios. Igual que lo hizo en el huerto del Edén. Dios le había dicho, puedes disfrutar de todo esto, Adán, pero del árbol del bien y del mal no comerán. Ahora Dios le dice en el versículo 4, puedes disfrutar de todo esto, pero animales con sangre no. Siempre Dios deja
una restricción para recordarle al hombre quién es Dios. Y con esta señal Dios le está diciendo: yo soy el autor de la vida, yo soy el único que la puede tomar y la puede quitar, ¿sí? Y por eso Dios le recuerda esto al hombre. Dios enseña que la vida debe ser tratada con reverencia, simplemente porque Él es el autor de la vida. Y con esto lo que va a hacer es una anticipación de lo que vamos a ver más adelante. Dios le recuerda a Noé, o simplemente está dando como unos pincelazos de lo que va a ser la doctrina de los sacrificios. La sangre sería o va a ser esencial en esa doctrina, el símbolo del sacrificio que finalmente termina siendo un motivo de expiación para el perdón del pecado. Ahora, si Dios no hace esto, pues tampoco podría tomar la sangre como referencia para la expiación del pecado, porque ¿qué valor tendría? Es entonces la sangre un símbolo de sacrificio y expiación, y por eso Dios preserva que aunque el hombre coma algún tipo de carne, no lo haga con su sangre. Sería como profanar de alguna manera lo que Dios había apartado o había planeado en ese plan de redención que tiene que ver con la sangre de muchos de los animales que fueron sacrificados, pero también con la que en el futuro iba a ser, o por la que iba a ser sacrificado su hijo para la redención del pecador o del pecado. Por eso dice Noé que él adoró a Dios o determinó hacer este sacrificio. Es cierto que hoy no vivimos bajo ese mismo periodo, estamos en una dispensación diferente y muchas de estas cosas quizás no aplican para nosotros. Si nosotros pensamos en Hechos capítulo 15, ahí se le da instrucciones a Pedro de que podemos comer de muchas cosas que estaban restringidas en la ley. Entonces no vaya a irse pensando de aquí que si ve que lo que el pastor dijo, cero rellena, ya hay que botar la rellena hoy. Uno puede interpretar eso a su manera y hay libertad de conciencia en eso, pero tenemos que recordar que estamos en otra dispensación. ¿Se llama rellena aquí? ¿Cómo le dicen acá? Yo no sé. Ustedes saben lo que estoy hablando, ¿cierto? Esas donitas largas de arroz por dentro con sangre, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que estamos en una dispensación diferente, pero esto marca esa dispensación y el pacto que Dios está haciendo dentro de esa dispensación. Aclara que sigue siendo una práctica, quizás para algunos, pero no es una práctica para la salvación. Y en este periodo en el que estamos viendo en esta dispensación tenía un valor o una connotación más importante que quizás hoy para nosotros, ¿sí? Si tenemos en cuenta la forma en que Dios se lo reveló a Pedro. Es más, Jesús mismo usa esta idea en un sentido espiritual. Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 54, escuchen cómo Jesús dice: el que come carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hablando de esa referencia de la sangre, lo importante de la sangre, hablando de la redención, ¿sí? Jesús enseñó que solo al participar de su vida o de su sacrificio obtendríamos redención de nuestros pecados. Y por eso es que la sangre tiene o es un símbolo tan importante en el sacrificio. Y Dios hace eso desde Génesis 3, cuando decide cubrir la maldad del hombre. ¿Recuerdan la forma en que Dios perdona a Adán y Eva? Es sacrificando un animal inocente para cubrir a Adán y Eva, porque sus pieles o su intento por arreglar el problema no fue suficiente. Ellos se vistieron con hojas de algunas plantas y Dios mata a un animal en su presencia, lo sacrifica y ahora ellos son culpables de esa sangre inocente, de ese animal que murió inocentemente. Y si tenemos en cuenta ahora lo que acabé de mencionar, que ni siquiera en esa dispensación, que ni siquiera el hombre podía comer del animal, es decir, que debió haber sido algo aterrador para Adán ver que un animal que estaba ahí, que era parte de la creación de Dios, moría por culpa suya. Es algo increíble. Bueno, entonces, ¿cuál es el primer punto o la primera respuesta a la pregunta? ¿Qué espera Dios del hombre que gobierna en la tierra? Que gobierne, ¿cuál era? En adoración, ¿sí?
Si estamos aquí, estamos por esa razón, para adorarle a Él. Y creo que Noé nos dio una buena lección de que había entendido eso. Ahora pensemos en cómo funcionaría eso ya llevándolo a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo funciona eso? Si entendemos que usted tiene una familia, que usted tiene un hogar, que usted tiene un trabajo, que tiene un trabajo en esta sociedad, ¿cuál debe ser su prioridad en ese lugar donde Dios lo ha puesto? Trabajar duro por la familia. No. Su prioridad sigue siendo la misma de Noé. Adorar a Dios primordialmente antes de hacer cualquier otra cosa que usted crea más valiosa en su agenda. Esto es lo que Dios diría en Juan capítulo 4, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Había pasado mucho tiempo antes de que alguien presentara una ofrenda al Señor. Y creo que desde ese entonces Dios está buscando adoradores. No podemos guiar a otros si primero nosotros no somos capaces de postrarnos a Dios. No podemos esperar que las cosas funcionen bien cuando nosotros no estamos considerando a Dios en nuestro programa, o más bien en su programa en el que Él nos deja participar. Y yo sé que todos tenemos una idea del futuro y cómo queremos ver el futuro y cuáles son nuestros planes, pero ¿son tus planes los planes de Dios? ¿O quién va primero en tus planes? ¿Cuál es la agenda que prima en tu vida, la tuya o la de Dios? Y si es la de Dios, entonces lo primero que debe estar ocurriendo en tu vida es que tú debes estar adorando a Dios, ofreciéndote como sacrificio vivo, agradable y perfecto a Dios. Romanos capítulo 12. Eso es lo más importante. Y ya uno puede entonces empezar a pensar, ok, ¿qué implica eso? Las implicaciones de adorar a Dios y de vivir para Dios. Bueno, una de esas es por la cual creo estamos esta mañana aquí, adorando a Dios. Dios espera no solamente de políticos quienes nos gobiernan, porque es un sueño pensar en eso, pero Dios espera de todo líder que gobierna que lo haga desde el altar. Y usted es un líder, si es un padre de familia, usted es un líder quizás en su trabajo, y la forma correcta de liderar donde usted está es adorando a Dios. ¿Sabe la forma en que eso cambiaría nuestra forma de ver las cosas? Quizás el resultado no, porque no depende de eso, o sea, no es una forma en que torcemos el brazo de Dios para que las cosas nos salgan bien. Es para disfrutar de Dios así las cosas nos salgan bien y poder adorarlo a Él. Leamos el versículo 8 del capítulo 9 ahora. Vamos con la segunda. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente. Y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío
que hay entre vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Qué espera Dios del hombre que gobierna la tierra? Bueno, que cuando salga el arco iris le tomemos una foto y saquemos una buena selfie, ¿no? Mejor cámara, mejor foto, mejor seguidores. Yo creo que a todos obviamente nos gusta el arco iris. Pero no sé si todos entendemos que esa señal representa algo, que ese símbolo del arco iris representa algo, y que Dios lo puso ahí por una razón. Y me llama poderosamente la atención que ni siquiera, que no es solamente para nosotros, es decir, que del lado de Dios también se ve el arco iris. Imagínense si no fuera así. No es que Dios no tenga memoria y dice, ay, se me olvidó que no tenía que destruir al hombre, no. Pero Dios hace algo visible. Usted puede ver el arco iris desde cualquier lugar, ¿cierto? Es una cosa increíble. Aunque la ciencia ha tratado de explicar la fusión de los colores y el agua, y etcétera, etcétera, es algo sobrenatural que Dios ha hecho como una señal perpetua entre Dios y el hombre, recordándole al hombre que la maldad del hombre, lo único que podía producir es la muerte del hombre, pero que Dios, por su gracia y misericordia, le permitirá seguir viviendo a él para que alcance a ver los propósitos de su redención. Eso es maravilloso. Nuevamente Dios le da instrucciones a esta familia y le recuerda que este es el pacto entre ellos y la creación. El arco iris es el recordatorio visible de ese pacto. Es la postal de fidelidad y gracia de Dios. Y esta familia tenía que recordarlo. Simboliza que Dios tiene que seguir, que Dios no es que tiene, que Dios sigue siendo soberano, que Él es soberano sobre todo lo que el hombre haga. Y esta es la segunda respuesta a esta pregunta. Dios espera un gobierno que viva bajo ese pacto, bajo esa promesa de reconocer y de entender quién es Él. Ahora, ¿notaron lo que Dios hizo aquí con este pacto? ¿Qué le pidió Dios al hombre para hacer esto? ¿Cuál era la parte del hombre? ¿Qué tuvo que hacer el hombre? Bueno, bajarse del arca. Solamente. Es decir, en realidad el hombre no hizo nada. El pacto es un pacto de gracia. ¿Sí? Dios establece ahora ese pacto incondicional, es decir, que no dependía del hombre, del comportamiento del hombre, de lo que Noé y sus hijos iban a hacer de ahora en adelante, para Dios mantener su palabra firme, su gracia constante y su misericordia y bondad al lado del hombre. Eso es algo extraordinario. Y gracias a Dios que no es así, ¿cierto? Porque imagínense que fuera así. Bueno, no lo voy a destruir siempre y cuando, seríamos menos, hermanos, ¿sí? Seríamos menos. Pero no, Dios en su bondad lo hace de esta manera. Este nuevo gobierno humano le permite al hombre ahora juzgar al hombre. ¿Por qué? Porque Dios dice que si el hombre derrama sangre de hombre, el hombre debe ser juzgado. Eso lo leímos en los versículos anteriores. Es decir, que en este periodo ahora Dios va a establecer que el hombre puede tomar decisiones para juzgar al hombre. Por eso llamamos gobierno humano. Ellos ahora van a tener que evaluar si es justo o no es justo lo que alguien hace para
quitar la vida de otra persona. Venga, pero ¿por qué Dios hace esto? Si Dios sabe que en realidad si alguien muere un inocente, pues simplemente no hay. Porque Dios permite que el hombre participe en estas decisiones con un solo propósito, que el hombre deje ver a través de esas decisiones la gloria y el carácter de Dios. Obviamente en un juicio justo se vería eso. Como nosotros tenemos deformada la justicia, pues nos cuesta pensar de esa manera. Pero era lo que debería pasar, que si Dios le permite al hombre tomar esa clase de decisiones, que en cada acto del hombre por buscar la verdad o mantener la verdad, el carácter de Dios estaba presente. Su santidad, su justicia. Eso es lo que establece Dios en este nuevo gobierno. De alguna forma lo que hace este pacto es que restringe la maldad de esa nueva generación, de esta familia, ¿sí? Porque estaba desbordada en el capítulo 6 de Génesis, mucha maldad, y Dios no está esperando que eso no pase. Entonces Dios dice, bueno, ahí se volvieron locos cada uno, o el uno tomaba la vida del otro, cada uno hacía lo que bien le parecía, algo parecido a Jueces, pero ahora Dios dice, no, usted no puede tocar al otro, y si lo toca, entonces los mismos hombres van a decidir qué hacen con ese hombre que toca la vida de otra persona. A ese nivel de degradación llegamos. O sea, el nivel de degradación no era simplemente que ellos estaban metidos en las redes sociales, no. Era que lo más valioso, que es la vida, en Génesis 6, se había degradado. Al punto que alguien mataba a otra persona sin importar lo que eso implicara. Esa es la degradación de la maldad del hombre, ¿sí? Acabar con la vida, algo que solamente Dios o es propio de Dios. Ese es el inicio de un gobierno en el que Dios espera que todas las sociedades funcionen de esa manera. Imagínense si esto no hubiera sido fallido. O sea, Dios establece 4 familias, Dios les dice, todo esto es suyo, multiplíquense, fructifíquense, y ahora ustedes juzguen entre ustedes lo que está bien, lo que no está bien, y coman y disfruten de todo esto. ¿Lo hicieron? No. Fracasaron nuevamente. Pero esta era la base de la nueva sociedad. Esto era lo que Dios estaba esperando que ocurriera. Esto es lo que Dios espera que ocurra. Esto es lo que Dios va a desenlazar en su plan de redención, porque hacia allá vamos nuevamente, a una justicia perfecta, a un equilibrio perfecto en el plan de Dios. Obviamente el hombre fracasó. Mi arco iris he puesto en las nubes, el cual será señal de pacto entre mí y la tierra. ¿Qué es lo más importante de esa señal noética o la señal del pacto de Noé? Una señal de gracia universal. Imagínense que nosotros estamos viendo el arco iris aquí y al mismo tiempo en otra parte del mundo están viendo el arco iris. Es que no hay 20 arcoíris. Es una señal de Dios que muestra la gracia suficiente de Dios. Esa es la esencia de ese pacto, la gracia infinita de Dios que es visible desde cualquier ángulo de la tierra para recordarnos quién es Dios y recordarnos que Él va a preservar la vida solamente porque así Él lo ha establecido y así Él lo quiso. ¿Por qué estamos nosotros vivos aquí? ¿Por qué estamos hoy respirando? ¿Todos están respirando? Sí, ¿cierto? ¿Por qué estamos aquí? Porque a Dios le place que estamos acá. Él es el autor de la vida. ¿Sí? Esta semana yo tuve que celebrar un funeral. Es triste, es la realidad de la vida. ¿Sí? Todas las personas, todo el tiempo están saliendo de este mundo. Y es lo que Dios anticipa, que vamos a salir de este mundo, pero su plan continúa y que hay un plan de redención y hay algo mayor que esta vida y tiene que ver con la vida eterna, su gloria y estar en su presencia para cumplir sus planes eternos.
Y Él quiere que pongamos nuestros ojos en esas promesas. Y este pacto nos recuerda eso. Y garantiza estabilidad a este mundo si entendemos cómo Dios esperaba que el hombre respondiera. El arco iris recuerda esa fidelidad de nuestro Dios a pesar del pecado inmundo en nosotros. Un pacto universal, permanente, algo que el hombre no puede cambiar. Muestra que Dios sigue siendo fiel, muestra que vivimos bajo un Dios que gobierna con justicia, con misericordia, y que la creación sigue sostenida por Él. Yo no sé si ustedes escucharon esa noticia que la tierra se inclinó un poco más hacia un lado porque hicieron una represa en China. Creo que fue en China, ¿cierto? Y yo estaba preocupado por eso, porque yo me miraba al espejo y estaba pensando si de verdad eso afectaría. Es interesante ese tipo de noticias porque la gente dice, ¿y qué vamos a hacer con el calentamiento global? Bueno, Dios sabe lo que está haciendo. No se preocupen si hay más agua de un lado, si calienta más en el otro lado. Dios en ese pacto, en sus promesas, Él dijo, van a haber estaciones, va a haber día, va a haber noche, va a haber calor, va a haber frío. Eso hace parte del plan de Dios, del diseño de Dios, porque esta tierra pasará. Y aunque Dios prometió que no la iba a inundar, la mala noticia es que la va a quemar. Eso lo dice Pedro. ¿Sí? Es triste, pero todo hace parte del plan de Dios, porque aunque esta tierra nos parezca hermosa, maravillosa, sí, hay muchos lugares espectaculares, pero esos lugares a nuestros ojos solamente nos afirman algo de quien lo hizo, de su gloria. Esos paisajes, esos atardeceres solo hablan algo del Creador, no es la creación, y muchos adoran la creación más que al Creador. ¡Qué ignorancia! Esa es la realidad porque no entendemos el plan de Dios. El pacto de Noé, de Dios con Noé, apunta en una sola dirección y es hacia Él, hacia su Hijo Cristo, que más adelante será no un pacto con un arco iris, sino un pacto sellado con sangre, el pacto de su Hijo Cristo. En Noé, Dios preserva la humanidad. En Cristo, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a redimir la humanidad. Eso es mucho más valioso. El hombre debe gobernar sabiendo que hay límites, que hay reglas, que hay un Dios que gobierna. El gobierno humano está bajo esa gracia, bajo la dirección de Dios. Y recordar este pacto va a evitar que la autoridad se vuelva tiranía, autoritativa. Toda autoridad humana debería estar sujeta a esa autoridad divina. Y gracias a Dios, porque Noé entendió eso. Dios no nos da poder para solamente imponer nuestra voluntad, no nos pone en un lugar simplemente para que pensemos que somos mejores o mayores que otros. Dios nos pone en un lugar para que reflejemos algo de Él. Porque recuerden, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y le recuerda aquí a Noé que la razón por la que no deben destruir a los animales y a los hombres es por esa también. Porque nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando olvidamos el pacto, el gobierno se vuelve abusivo y por eso vemos tantos abusos hoy día de personas que deberían ser servidores. Pero cuando recordamos el pacto, el poder de ese pacto y recordamos quién gobierna, el poder se convierte en servicio. Por eso Cristo dijo, yo he venido para servir. Ese es nuestro Dios. El pacto de Dios es el marco donde debe ejercer toda la autoridad divina. Es por eso que lamentamos lo que hoy estamos viendo, ¿cierto? Cuando hablamos de la autoridad, cuando hablamos de quienes nos gobiernan. Pero hermanos, dejemos de quejarnos y pensemos nosotros, centralicemos lo que Dios está esperando que nosotros hagamos en el lugar donde Dios nos ha puesto con ese mismo propósito para su gloria. Leamos los últimos versículos, Génesis 11:1. ¿Por qué brincamos el capítulo 10? Porque ahí está la genealogía, ¿sí?
Desde las 4 familias que mencioné en adelante está la genealogía. Usted puede leer eso en casa, pero leamos el versículo 1 del capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente llegaron a una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dieron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un hombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios espera un gobierno que permanezca humilde ante su trono, y no uno que gobierne sin él. Esa es la tercera respuesta. Dios espera un gobierno que permanezca humilde a él ante su trono, y no uno que gobierne sin Dios. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Otra vez se llenó de orgullo, ¿cierto? Han pasado algunos años, ya les dije, capítulo 10, ustedes pueden hacer el estudio. Algunos creen que aproximadamente, ahora después de 4 familias, estamos hablando de 7,000 personas, ¿sí? No han pasado más de quizás 100, 120 años. Ya no estamos hablando del mismo grupito de 4 familias. Esas familias hicieron bien la tarea, ¿cierto? Se procrearon, se multiplicaron. Era lo que Dios esperaba. Pero ahora se llenaron de orgullo. Y dijeron en el versículo 4: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Pregunta: ¿qué querían ir a hacer allá? ¿Cuál era la pretensión del hombre de llegar al cielo? Bueno, tenemos que preguntarle a Neil Armstrong y a sus amigos, ¿verdad? Es una afición del hombre ir lo más alto que pueda, ¿cierto? Esa es la afición del hombre, llegar lo más lejos que se pueda. ¿Por qué? Porque entre más lejos que llegues, más parecido a Dios eres. Más éxito que tienes, ¡wow! Él es. Sí, Señor, Él es. Porque su fama, su reputación, ¡wow! Él es el patrón, el Señor. Eso es lo que hay en el corazón del hombre siempre, un deseo de alcanzar a Dios. Y aquí vemos en el versículo 4 que esto es lo que estaba en el corazón del hombre. Hagámonos un nombre, hagamos famoso esto. ¿Cómo vamos a hacer que ya somos casi 7,000 y no tenemos ni siquiera el nombre de esta ciudad? Pongámosle nombre a esto, pongámosle firma a esto, dejemos el sello nuestro. ¿Y Dios? ¿Dios les pidió hacer eso? ¿Aló? Espera, ¿y qué dijo Dios al respecto? Solamente Dios dijo: hagan su tarea, y lo que Dios esperaba era que esta multitud de gente siguiera adorando a Dios. Lo que Noé les enseñó de comienzo: manténganse adorando al Señor y disfruten de todo. Pero no, ellos, idea brillante, vamos a ser igual que Él. En Babel el hombre quiso hacer un hombre, gobernarse sin Dios. Vamos a sacar a Dios del programa, porque estamos tan bien, somos tan fuertes, somos tantos, tenemos tanto para construir. Miren esta belleza ahora: ladrillo, asfalto. ¿Qué más necesitamos? Tenemos los recursos. ¿Para qué necesitamos a Dios entonces? Brillante la idea.
Babel representa la independencia de cada hombre. Y no sé si es coincidencia que quizás algunos están construyendo su propia torre, ¿sí? Pero esa es la tendencia humana, a construir cada hombre su propia torre. A ver dónde va a llegar sin Dios. Yo quiero ver eso. Y no es que yo los rete, porque es un problema entre usted y Dios. Pero lo que yo he vivido y lo que yo he visto con estos ojitos que se han de comer los gusanos, es que nadie le gana en altura a Dios. ¿Por qué hemos de pensar de otra manera? El orgullo. El hombre solamente tenía que hacer algo y era obedecer a Dios. ¿Le suena eso familiar? Adán, ¿qué tenía que hacer? Obedecer. Es todo lo que Dios espera, obediencia y adoración. ¿Y usted sabe qué va a hacer cuando usted entienda el principio de la vida y del plan de Dios? Cuando usted esté obedeciendo y adorando a Dios, usted va a disfrutar de todo lo que Dios le ha dado. Sea mucho o sea poco, porque no importa, muchos tienen mucho, pero no disfrutan de lo que tienen porque no han entendido que el plan de Dios tiene que ver con Él y no con ellos solamente. Es interesante que Dios los dejó construir esa ciudad, ¿cierto? Porque Dios pudo haber quitado el primer ladrillo desde... No, ya. Pero Dios dijo, vamos a ver hasta dónde van a llegar. Me encanta ese versículo. Yo subrayé ese versículo porque dice, versículo 7, ahora pues, descendamos. ¿A quién le dijo eso? Dios está hablando con quién. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda. Yo no sé si ustedes creen eso, pero yo creo que es una charla entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos están mirando al hombre así entretenido, ¿verdad? Otra vez, vamos a lo mismo. Aquí vamos. Bajemos, es hora, y aquí va otra vez Dios. Miren, eso es la bondad de Dios. Dios no puede ignorar que el hombre vaya en una dirección en que solamente busque su propia perdición. Y es por eso que muchas veces Dios tiene que hacer, ¿qué? Sacudir la torre. Y solo hasta que Dios sacude la torre de Babel, de algunos entonces dicen, ay Señor, ¿verdad? Solo hasta que pasa eso, pero si no, el hombre sigue construyendo. Mira, no importa lo que alcances en esta vida, si no has entendido el propósito por el cual estás acá. Tú puedes hacer muchas cosas, conseguir muchos logros, hablando académicamente. Puedes entender muchas cosas, pero si tu vida no se sirve para Dios y no eres útil para los planes de Dios que tienen que ver con su adoración, estás lejos del plan de Dios. La unidad sin obediencia produce rebelión, porque fue buena idea. Vamos. Ellos no fue la idea de uno, sino de todos. Pongámonos de acuerdo. Y es interesante cómo el hombre se puede unir para tantas cosas malas, ¿cierto? Pero cuando se trata de obedecer a Dios, cuando se trata de adorar a Dios, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Por favor, vamos! Pero ofrézcale algo malo y verá que no tiene que decirle sino una sola vez, ¿cierto? Y aquí está. Y eso produce obediencia, unidad, perdón, sin obediencia, sin adoración. Lo único que puede producir es eso, una rebelión en contra de Dios. Eso es lo que busca Satanás, el pecado, alejarnos de él. El juicio viene porque el hombre busca su propio trono. El hombre debe resistir esa tentación de gobernarse solo y recordar que Dios está sobre eso. Que si Dios le ha dado algo, le permite hacer algo, es por él, para él y para su gloria. Puede ser que eso le tome el resto de su vida entenderlo, pero puede ser que usted lo entienda también ahora y empiece a disfrutar de eso ahora. Porque, ¿saben una cosa? Yo sospecho, que quede esto aquí entre nos, que todos vamos a terminar entendiendo eso. Pero el punto es de qué parte de la eternidad vamos a estar cuando lo entendamos. Porque todos vamos a llegar allá. Si tenemos esta vida para entenderlo, para discernir esa verdad y abrazar las verdades de Dios y adorar a nuestro Dios,
no esperemos. Aprovechemos, invirtamos nuestra vida en Él. ¿Qué más pudo hacer Dios? Dios fue muy creativo, dijo, vamos a confundirlos. Hermanos, no se preocupen que en la Nueva Jerusalén, en la última dispensación, un solo idioma. Ahora, no se desanimen los que están estudiando inglés, sigan estudiando, es bueno para los propósitos de esta dispensación. Pero en la última dispensación, un solo idioma, un solo lenguaje para Dios. Dios fue muy creativo, los confundió. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Para destruir su orgullo. ¿Recuerdan lo que Dios había dicho? Él había dicho en versículo 6, y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir. ¿Suena eso familiar? Estos son mis planes, esto es lo que yo quiero hacer. No importa lo que tenga que hacer, no importa por encima de quién vaya, son primero mis planes que los planes de Dios. Y Dios dijo, sí, vamos a ver. Ahora, ¿cómo te vas a comunicar con tu vecino? Algunos quedaron gringos, literalmente. No podían comunicar lo que iban a hacer, no entendían. Imagínense ese caos, esa confusión, es una locura. Ellos tratando de edificar un lugar alto, una nueva ciudad, un nombre, y ahora nadie entiende a nadie. ¡Wow! Yo quiero hacer una pregunta cuando llegue allá al cielo. Si la esposa tampoco entendía al esposo, ¿sí? Es que yo imagino la confusión, tuvo que ser una locura. Esto es un sueño. Además que ellos no conocían ningún otro idioma. Y no era español, ni inglés, ni siquiera era hebreo, es un idioma más ambiguo, que casi ya no se habla. Pero esto transformó esta dispensación. De ahí en el versículo 7 la palabra Babel proviene de ese hebreo que es la relación en el hebreo, valga la redundancia, que significa confusión o mezclar. Dios hace un juicio ahora a través de esta decisión que Él toma. Ante la soberbia del hombre, ¿el resultado cuál es? Dispersarlos ahora. Dios los tenía concentraditos en un solo lugar. Y ahora cada uno para su lado. Es increíble cómo Dios gobierna. Pero hermanos, el plan de Dios no cambió por esto. Dios está haciendo muchas cosas a la vez. Y el plan de Dios se mantiene en firme. Cuando el hombre busca levantar su propio reino, en busca de la felicidad, en busca de la seguridad, del éxito, Dios se encarga de demostrarle quién es Él. Que hay un solo reino, hay uno solo que permanece, hay uno solo que es soberano. Y sin Cristo, y si usted está aquí, sin Cristo, no está, si Él no está en su vida, si Él no está gobernando su vida, no es el centro de su vida, lo único que puedes esperar es una cosa. Son las ruinas cuando Dios sacuda esa torre. Por eso Dios nos hace una invitación. Dios, y Santiago dice estas palabras, Dios resiste el soberbio, pero da gracia al humilde. Hay mucha soberbia en nuestro corazón porque queremos hacer lo que se nos antoja, pero Dios tiene planes mejores. Sometámonos a Él, disfrutemos de Dios. Dios espera que el hombre se ajuste a estas tres realidades: su soberanía, su pacto, su gobierno. Un diseño que Él hizo para que nosotros lo disfrutemos. Pregunta: ¿estás haciendo tu propia torre o estás construyendo un altar? Es una respuesta personal. Respondan esa pregunta de forma individual. Y si cree que está haciendo un altar, lo que está puesto sobre ese altar es el sacrificio perfecto de Cristo. Y si usted no lo ha aceptado,
Hágalo ahora, porque Dios nos da la oportunidad. Dios quiere gobernar. Este es un gobierno, un periodo de gracia en el que Dios quiere gobernar nuestros corazones. Tenemos que confiarle solamente a Él. Piense si estamos viviendo bajo su señorío, si nos podemos someter a Él. Nosotros somos testigos de que Dios está entre nosotros, no solamente porque vemos el arco iris, sino porque la cruz está vacía. Ya somos testigos de Él. Sin Él no podemos gobernar. El llamado hoy es a vivir bajo ese gobierno que refleja su justicia, que refleja su misericordia, que refleja su obediencia, y eso nos lleva a vidas de adoración. Cierre sus ojos y oremos juntos.